Muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de las Américas y de su rectora, Pilar Romaguera, quiero darles la bienvenida a todas las personas que ya se han unido a esta transmisión. Quiero darle las gracias a todas las personas que van a participar en este seminario y a todo el trabajo que hay detrás para que este seminario sea hoy posible. La verdad es que hablar del buen morir y hablar desde las voces ciudadanas es muy pertinente. Y más pertinente es hablarlo en estos días, cuando el contexto sanitario nos ha mostrado a nosotros, la especie humana, toda nuestra vulnerabilidad, toda nuestra fragilidad. Cuando la ciencia y la tecnología parecían habernos construido una ilusión de que la muerte es un tema lejano, algo que se pudiera vencer, habíamos empezado a querer no verla ni hablar sobre ella. En un contexto también de tiempos en que hablamos de los derechos. Y hemos puesto tanto esfuerzo en el bien nacer, cuando hay tantas luchas, permanentes luchas por hacer posible el bien vivir, también es tiempo de mirar a la muerte a la cara y de construir el bien morir. Y de hablar también del derecho a escoger la muerte que sueño, la muerte que deseo. Así que como universidad estamos realmente agradecidos de esta oportunidad de poder conversar sobre un tema tan importante y que no es ajeno a la vida, por lo contrario, es parte constitutiva del vivir. Así que sin más, después de darle esta bienvenida y estas gracias, quiero dejar con ustedes a la persona que va a conducir este seminario, el doctor Hernán Sandoval. El doctor Hernán Sandoval es una persona de una trayectoria extensa, profunda y rica, tanto en Chile como en el extranjero, con respecto a las materias de salud pública, con materias de la construcción de políticas públicas y en materias que tienen que ver con la formación de muchas generaciones. Y que para mí es un tremendo honor poder presentar al doctor Sandoval y dejar en manos de él la conducción de este seminario. Hernán, adelante, por favor. Muchas gracias, Osvaldo. En primer lugar, quiero señalar que esta iniciativa de hacer este conversatorio y llegar hasta este seminario nació en abril del año pasado, cuando planteamos que era necesario escuchar las voces de la ciudadanía con el objeto de conocer qué pensaban respecto al proyecto de ley que estaba presentado en el Parlamento, con el objeto de saber si esto estaba a tono con sus preocupaciones, sus inquietudes y sus deseos. En la Universidad de las Américas iniciamos el año 2010 un programa que llamamos de intervención comunitaria, porque queríamos trabajar y intervenir en la comunidad con el objeto de generar las condiciones para una mejor salud. Y en ese proyecto, una de las cosas importantes que señalamos desde el primer momento es que la salud es una construcción social y que parte construyéndose desde la propia comunidad, con la participación de cada individuo, pero fundamentalmente esta construcción social se da en la comunidad. Cada sociedad y cada nivel de desarrollo de las sociedades tienen su propio estado de salud. Y en consecuencia es el resultado de la vida en sociedad. En este quehacer, desde que empezamos en el 2010, y constituimos a los dirigentes vecinales que fueron nuestros puntos de apoyo en codocentes. Es decir, les asignamos una tarea docente en recibir a nuestros estudiantes y mostrarles cuáles eran las realidades que se producían en esa comunidad con el objeto
de poder contribuir a que ellos sean protagonistas de este proceso de construcción de la salud. Y nos encontramos con comunidades con una tremenda recepción, con un deseo de participar, con la capacidad de expresarse en torno a sus propios problemas de salud y las condiciones de vida que estaban asociados a ellos. Es decir, no son comunidades que no quieran participación. Al contrario, nos dijeron mucho en Chile, la gente está acostumbrada a una acción de dar. Y por lo tanto es la ayuda lo que aprecian de cuando las universidades llegan a trabajar en las comunidades. Y nosotros fuimos muy claros y les dijimos desde el comienzo, nosotros hemos venido a trabajar con ustedes para generar con ustedes las condiciones de crear una buena salud. En este tránsito, que ya vamos a cumplir 10 años, hemos aprendido mucho. Y una de las cosas que hemos aprendido es precisamente que entregar la voz a la ciudadanía rinde frutos en cuanto a la madurez, la profundidad, la importancia de sus planteamientos. Y a pesar de los malos augurios del comienzo que decían que si nosotros nos dábamos, que no les tomábamos la presión, le hacíamos un té de glucosa o cualquiera de estas cosas que se expresan como un servicio específico y entregado a la comunidad, pronto nos iban a rechazar. A pesar de eso, hay comunidades con las cuales llevamos cerca de 10 años trabajando y trabajando para mejorar las relaciones con sus vecinos, la calidad de vida, para incorporar precisamente este sentido de que somos una comunidad y que reconociendo las comunidades vamos a trabajar juntos. A partir de eso, planteamos entonces que había que escucharlo en torno a los planteamientos de este proyecto de ley y el resultado de eso es los trabajos que se le hicieron llegar a ustedes con objeto que conocieran la expresión popular. En la práctica, nosotros les pedimos además a ustedes que reconociendo todo su conocimiento y lo que nos pueden aportar a partir del conocimiento, fundamentalmente también se refirieran en específico a cómo ven lo que la ciudadanía expresa, lo que la ciudadanía piensa y que ha planteado precisamente en estos conversatorios que se realizaron. De esos conversatorios, una protagonista muy importante fue Catalina Valenzuela, que participó directamente en ellos por una parte, y por otra parte después fue parte del equipo que recogió lo que allí se expresó y que lo plasmó en los documentos que a ustedes les entregó. Y para iniciar, que ella nos cuente cuál fue su experiencia y cómo se plasmó precisamente en estos documentos. Es una psicóloga con un vasto conocimiento en neurociencia, neuropsicología y neurociencia social, y que actualmente es directora de la Escuela de Psicología de la Universidad de la América. Catalina, por favor, muchas gracias a usted. No se oye. No hay sonido. Ahí sí, necesito que me permitan compartir pantalla para poder compartir la presentación. Muchas gracias. ¿Tengo que ir? Hoy, ¿dónde está la presentación? No se ve la presentación, ¿verdad? Sí, se ve. Ah, perfecto. Entonces déjenme ponerla en modo presentación. Denme 3 segundos. Ya, buenas tardes a todos y a todas. Tal como lo decía el doctor Sandoval, aprovecho de agradecerle la confianza y la invitación que nos hizo a mí y a un par de colegas a desarrollar una investigación a propósito de esta temática.
Investigación que desarrollamos durante el año pasado junto a Gonzalo Tazara y a Luis Aravena en el marco del Núcleo de Investigación Social Aplicada de la Facultad de Ciencias Sociales, puntualmente en la línea de salud comunitaria, y es una investigación que denominamos Muertes en Dignidad, dimensión comunitaria de la problemática. El contexto de esta investigación, tal como lo plantea el doctor Sandoval, surge a propósito del interés de conocer cuáles son las voces, las percepciones, las concepciones de la muerte y del bien morir, a propósito del proyecto de ley de eutanasia que se estaba discutiendo entre el 2018 y 2019 en el Congreso, pero también a propósito de algunos otros elementos, ¿no es cierto?, como el aumento en la tasa de adultos mayores, que hoy día sabemos en Chile obedece a un 16% de la población, son adultos mayores. De esa población sabemos que el 56% son mujeres, y también sabemos que hay un 50% de las muertes en Chile que se producen por enfermedades no transmisibles. En ese escenario, poder mirar el proceso de muerte y cómo se da en las comunidades era un tema que nos interesó mucho relevar. Lo mismo que las condiciones materiales y psicológicas para los cuidados de esos adultos mayores, que también es un tema que de alguna manera nos aborda a cabalidad y que de alguna manera nos parecía importante incorporar en la discusión de esta ley, y un desconocimiento respecto a la opinión de la ciudadanía en el tema del buen morir, de la eutanasia y todo lo que ello significa, ¿no? Entonces el objetivo de nuestra investigación fue conocer y analizar las experiencias, percepciones y opiniones existentes a nivel comunitario acerca de la temática del buen morir, particularmente desde los conceptos de suspensión del tratamiento médico, suspensión de la alimentación, suicidio asistido, eutanasia activa y eutanasia pasiva. Todos estos conceptos que me imagino más de alguno de los panelistas que viene a continuación los van a ir profundizando, pero lo que nos interesaba es poder visibilizar qué tanto conocía la comunidad realmente respecto de la eutanasia y todos sus bemoles, ¿no es cierto? La metodología que utilizamos fue una metodología de enfoque cualitativo, descriptivo y transversal. Ocupamos como dispositivo de producción de información los grupos de discusión. Nos pareció ahí muy relevante poder generar grupos de conversación finalmente, ¿sí? Una suerte de mesa compartida, ¿no es cierto?, donde se desplieguen de alguna manera las opiniones de manera muy libre y en un clima de mucha confianza, en una muestra intencionada, porque lo que hicimos, tal como el doctor lo planteaba, es orientar nuestros esfuerzos hacia las comunidades con las que teníamos cercanía, vinculación y convenio a propósito del programa de intervención comunitaria. Así entonces logramos un total de 64 personas participantes, que logramos dividir en 7 grupos de discusión. Estos grupos fueron provenían de 4 comunas distintas de la región metropolitana. Logramos hacer grupos de discusión en Santiago Centro, en Lo Prado, en La Florida y en Huechuraba, en 5 barrios distintos, y las edades de nuestros participantes oscilaban entre los 23 y los 91 años, señalando ahí explícitamente que más del 60% de nuestros participantes eran adultos mayores porque tenían más de 60 años. Así entonces, rápidamente, porque el tiempo vuela, logramos visibilizar 5 grandes temáticas en estas discusiones, que de alguna manera, a propósito del análisis de los contenidos de estas discusiones, pudimos relevar en 5 líneas temáticas distintas. Primeramente, aparece el poder del discurso biomédico. Esto nos llamó mucho la atención, no es algo nuevo, pero sí aparece ahí una cierta valoración del rol de la medicina, por cierto, pero existe un relativo consenso también en que las opiniones y la voluntad de los pacientes y sus familias debiesen ser un factor relevante a considerar a la hora de delinear el tratamiento médico. Y aparentemente esto no está ocurriendo, o sea, como que el tratamiento médico no necesariamente considera la voz o las necesidades de esos pacientes y esos familiares, ¿no? Sin embargo, prima, por otra parte, una asimetría de poder en torno a la toma de decisiones, prevaleciendo el discurso médico antes que las voluntades personales y familiares de esas personas. Lo que pudimos observar ahí también es que hay un cierto temor a ir en contra de las indicaciones médicas, y hay una cierta sensación de asimetría en el poder, o sea, como si lo que se planteara desde lo médico, lo que plantearan los médicos fuera la verdad absoluta, ¿no es cierto? Y entonces una verdad que hay que acatar, dado que este paciente o este familiar no tiene suficientes conocimientos respecto de ese padecimiento, ¿sí? Entonces ahí como
de alguna manera aparece esta figura como de subordinación. Lo que van a observar abajo son algunos, que no los voy a leer en virtud del tiempo, se los dejo ahí para que puedan ir leyéndolo. Son algunas citas de los discursos o de los comentarios que van apareciendo en los grupos de discusión. Algo que me faltó mencionar, perdón, lo digo muy brevemente, es que estos grupos de discusión se organizaban en base a la presentación de un caso que tenía, consideraba personas que tenían distintos tipos de padecimientos, enfermedades o trastornos, que tenían distintas edades, y tenían distintas condiciones de vida, ¿sí? Algunos tenían hijos, otros no tenían hijos, algunos tenían familiares, otros no tenían familiares. Y frente a ese caso es que se iban haciendo algunas preguntas para gatillar de alguna manera la conversación. Entonces, las citas que pueden ver ahí son, en el fondo, los discursos que aparecen desde los mismos sujetos de las distintas comunidades. Otra línea importante que aparece es las labores de cuidado del paciente y el rol de género. Aquí aparece como un elemento importante: las personas que son cuidadoras de familiares con enfermedades invalidantes se encuentran sometidas a una gran carga psíquica, emocional y económica. Eso no es mucha novedad. Lo bonito fue observar que esta carga de alguna manera se asume de manera familiar y comunitaria, ¿sí? Sin considerar muchas ayudas desde el punto de vista estatal. Y ahí también pudimos observar notoriamente que esto sí hay harta bibliografía y harta evidencia, un sesgo de género, ¿no es cierto? La mayoría de las cuidadoras de estas personas que tenían algún padecimiento recae en el género femenino, ¿no es cierto? En las mujeres de la familia, mujeres cercanas que se tienen que hacer cargo del cuidado de esta familia. Otro tema importante es respecto de los dilemas desde lo espiritual y lo moral. Existen ahí algunas tensiones importantes que pudimos observar desde una concepción mucho más espiritual del valor de la vida, considerando de alguna manera que la vida es algo que se te otorga, ¿no es cierto? Se te entrega desde un poder espiritual, desde una mirada mucho más religiosa, ¿no es cierto? Pero eso se ve de alguna manera tensionado y confrontado al padecimiento que tienen los familiares, ¿no es cierto? O sea, algo que apareció mucho en los discursos y en las discusiones en nuestros grupos de discusión era esta tensión o este conflicto que se genera cuando yo veo a mi familiar sufriendo, pasando un malestar, teniendo un muy mal momento, y que de alguna manera aparecían ahí algunas citas como de suplicar a Dios, ¿no es cierto?, que se lo lleve, como entendiendo que la vida no es algo a lo mejor a lo que podemos echar mano, pero que desde lo espiritual o lo religioso puede de alguna manera tener cierto grado de compasión o de condescendencia. Otro elemento que aquí nos llamó mucho la atención existente, que es otro tema que se aborda, la tensión que existe en torno a la autonomía y la dependencia de los pacientes. Aquí fue importante poder observar que existen la necesidad de tomar en consideración la decisión de las personas enfermas respecto a si su autonomía, respetando, la autonomía que tienen de decidir respecto a sus propias condiciones de vida y en esa línea sus condiciones de muerte, ¿no? O sea, como que se legitima la autonomía que tienen los sujetos para poder decidir respecto de cómo vivir y también cómo dar fin a su vida. Pero ahí se engancha con un elemento que aparece también muy cotidianamente en los discursos, apareció en todos los grupos de discusión, de generar una suerte de mecanismo que permitiera preestablecer la voluntad personal. En el hipotético caso que en algún momento algún familiar cayera en una enfermedad terminal o invalidante, que existiera alguna clase de documento, un mecanismo que permitiera establecer cuál era la voluntad de esa persona antes de caer en ese padecimiento. Y esto se engarza con una sensación o con una percepción que aparece que es bien decidora, de que frente a ciertas condiciones, aparentemente los seres humanos perdemos la condición de autonomía o perdemos la capacidad de tomar decisiones respecto a nuestra vida. Y pudimos ver eso en los casos, por ejemplo, que presentábamos de infancia. Aparentemente hay una suerte como de percepción o de creencia de que los niños, por ejemplo, no pueden tomar decisiones autónomas respecto de qué hacer con su vida y con su muerte, no pueden opinar. Misma historia con pacientes o personas que estén pasando por enfermedades terminales o que estén pasando también por alguna enfermedad invalidante o que tenga cierto grado de dependencia psicológica con otros. Y ahí aparecía mucho, por ejemplo, la demencia senil o las enfermedades tipo Alzheimer, ¿no?
Entonces fue bonito observar cómo esta percepción de autonomía que es tan firme en la mayoría de los discursos se empieza a desdibujar cuando ese sujeto pierde autonomía físicamente, ¿sí? O psicológicamente, o sea, empieza a depender de otro por una razón médica o por una razón psicológica. Fue ahí bonito observar aquello. Y finalmente aparece como última temática relevante el rol del Estado. Ahí aparece una sensación de las familias, en el fondo, y de las personas con las que pudimos conversar, esta sensación de enfrentar solas, ¿no es cierto?, los largos y costosos procedimientos médicos para combatir las enfermedades y todos los padecimientos de sus personas queridas, digamos, de sus familiares, de sus cercanos, y una necesidad de que el Estado intervenga en el fondo, tomando en consideración las complejas realidades que se vivencian a nivel comunitario y social. Y ahí aparecía mucho, recuerdo un caso particular de un familiar que establecía que mandaron a su madre a la casa por un cáncer terminal, no tenía mucho que hacer en el hospital, la mandan a la casa entonces para que viva sus últimos días en familia, pero no la mandaron con suficiente morfina, por ejemplo. Y eso significó que entonces esa familia tuvo que padecer una agonía mayor al ver que los últimos días de vida de su madre fueron muy agónicos, ¿no? Con mucho dolor. Entonces ahí también se planteaba cómo es que si en el fondo el Estado decide, o en este caso el hospital decide, enviar a una persona enferma a casa para que, comillas, tenga un buen morir, tenga una muerte vinculada y rodeada de sus seres queridos, esa muerte sea en dignidad también, ¿no? Entonces que el Estado se ocupe, tenga un rol un poquito más protagónico respecto del cuidado que entrega a las personas que están en la fase final de su vida. Eso muy resumido. Muchas gracias por su atención y quedamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias, Catalina. Realmente bastante completa la presentación y da pie para que iniciemos esta conversación con los otros participantes. En primer lugar, invito a Matías Reeves, que es ingeniero, máster en filosofía política y fundador del grupo Moquita. Este grupo realiza lo que se llama los cafés de la muerte, es decir, cafés donde se hacen conversatorios acerca de cómo se enfrenta conceptualmente y vivencialmente la muerte en nuestra sociedad. Gracias, Matías, por aceptar la invitación y ahí tienes la cámara y el micrófono. Muchas gracias, Hernán. Bueno, primero que todo quiero agradecer la invitación. ¿Se escucha bien, no? Sí. Sí, perfecto. Agradecer la invitación y felicitar también a la universidad por la iniciativa, por la instancia. Cuando me llegó la primera vez la invitación, tenía la intención también de participar en alguno de estos diálogos. Creo que conversé con algunos de ustedes, pero me imposibilitó la agenda en su minuto. Así es que agradecer eso también. Dado que el tiempo se ha acotado, preferí tomar algunas notas luego de leer el documento que enviaron, entonces voy a leer lo que escribí para tratar de ser más respetuoso de los tiempos. Desde Proyecto Moquita trabajamos desde hace aproximadamente 3 años y medio con el firme convencimiento que conversar sobre la muerte es algo que se debe naturalizar en nuestras conversaciones cotidianas, sacándolas de los hospitales, de las iglesias y los cementerios y llevándolas directamente a la ciudadanía, a todas las voces ciudadanas. Vemos en esto un valor en sí mismo, no solo por encontrar que es un tabú que merece la pena analizarse, sino porque hablar de la muerte al final del día es hablar de la vida. Por eso en los cafés de la muerte que organizamos regularmente no tienen otro afán que ofrecer espacios libres y honestos para conversar con desconocidos en torno a la muerte. Durante estos breves minutos de mi presentación, y solo por razones de tiempo, voy a comentar algunos hallazgos que se presentan en el estudio. No es mi intención entonces hacer un recorrido filosófico en torno a la muerte, sino más bien analizar y compartir desde la experiencia que hemos recogido también desde la sociedad civil en Proyecto Moquita. ¿Qué es la muerte? Nadie puede tener una respuesta exacta sobre esta pregunta porque nadie la ha experimentado realmente, al margen de quienes declaran haber tenido encuentros cercanos a la muerte. A todos los seres humanos nos falta conocimiento sobre la muerte, pero no por eso no podemos conversar sobre ella. La muerte es un misterio, el cual cada uno puede intentar aproximarse cómo y cuándo desee.
probablemente busquemos respuestas para nuestras ansiedades o miedos, pero al final del día debemos aceptar la verdad. Todos vamos a morir, nosotros y nuestros seres queridos. Es cierto, la ausencia de los otros nos afecta y toma tiempo aceptar esta verdad. Sin embargo, a lo largo de ese camino se pueden ir cruzando otras preguntas adicionales. ¿Es la muerte un problema? ¿Es la muerte algo malo? ¿El problema es morir o las condiciones en que se muere? Probablemente sea necesario hacer una distinción entonces entre muerte, morir y el final de la vida para poder avanzar en nuestras propias reflexiones y también como sociedad. El estudio cualitativo nos presenta resultados de los diálogos en 4 categorías. En la primera, sobre el modelo biomédico, se establece entre las personas, y aquí cito, que existe acuerdo en los distintos grupos respecto a lo que debiese primar la decisión de las personas, en casos donde el sufrimiento experimentado sea muy grande, por sus padecimientos o por el tratamiento mismo, y no necesariamente la del equipo médico o de sus familiares. En este hallazgo, en mi opinión, queda clara la valoración por la autonomía del ser humano primeramente, así como la preocupación por el sufrimiento. La autoestima en la decisión individual, la autonomía en la decisión individual de hasta dónde llegar con un tratamiento en una enfermedad, pareciera estar muy por encima, alejándose de cualquier tercero que se involucre en el proceso. Esta conclusión, que pareciera tan categórica, llama la atención cuando vemos la diversidad de opiniones en torno a la eutanasia que se ve más adelante. En los hallazgos se establece que algunas personas declaran su acuerdo en casos excepcionales de gran sufrimiento en personas mayores, en cambio otros lo dejan abierto sin distinción de dolor psíquico o físico ni de edad. Si la supremacía absoluta de la autonomía humana fuera tal, entonces debiera existir consenso también en torno a la libertad de elección del momento de cuándo queremos morir. Pareciera quizás que predominara el alejamiento del sufrimiento y el dolor por sobre la autonomía. Si así fuera, debiéramos entonces minimizar el sufrimiento sobre incluso la capacidad de elegir de las personas. A mi entender, justamente por esto es tan relevante explicitar nuestras voluntades de manera anticipada. Y esto necesariamente implica tener que hablar de la muerte previamente con nuestros seres más cercanos. Por otro lado, en la segunda categoría sobre aspectos psicosociales se hace énfasis en la posible, comillas, carga psíquica, emocional y económica que pudiera traer en los otros la propia muerte. ¿Cómo será el nivel de control que los seres humanos queremos tener que ni siquiera estando muertos pareciera que lo quisiéramos soltar? Así y todo, este punto es fundamental cuando pensamos sobre la verdadera autonomía que pudiera tener una persona para tomar decisiones al final de sus días. ¿Es posible afirmar que una persona toma una decisión libre y racional en el final de su vida si está pensando también en lo que significaría su muerte para sus seres queridos? Hay quienes aseguran que este factor anula la racionalidad y en consecuencia no se podría afirmar la libertad plena en las decisiones. En esta misma línea de reflexión, otro elemento interesante que surge de los diálogos es la cercanía personal. Reflexionar sobre la muerte abre la posibilidad de pensar en la propia muerte, la muerte de un ser querido, la muerte de un tercero desconocido y, ¿por qué no?, la muerte de un ser no humano. Dentro de estos últimos, los animales, insectos, por ejemplo, también entra en consideración las distancias emocionales, ya que parece razonable pensar que la muerte de una mascota se percibe distinta a la de un animal en un zoológico que uno frecuentaba cuando niño, o de un animal en otro continente. Solo para complejizar aún más el punto, quizás el tamaño podría ser otro factor adicional. Pudiéramos establecer una hormiga, un perro. Sin embargo, aplastar una hormiga que se está metiendo en mi plato pareciera no afectarnos. ¿Cómo lo haría aplastar un perro si intentara entrar en mi casa? Pero por individual, entre los seres humanos. ¿Es el vínculo emocional entonces lo que nos hace tener distinción valórica de unos con otros? En el estudio se declara, y aquí vuelvo a citar, que se aprecia una mayor complejidad para aceptar la aplicación de las medidas cuando son personas cercanas o con relaciones emocionales fuertes. Según Peter Singer, un filósofo australiano, el deber moral de unos con otros no debiera tener distinción. Es tan significativa la muerte de un niño en mi familia como la muerte de un niño por hambre en un país lejano. El hecho de no conocerlo, no tener un vínculo directo, no debiera ser causa
para no tener empatía con este tercero. Sin embargo, seguimos manteniendo una vida que se moviliza por lo que uno ve y percibe como propio, en lugar de avanzar a una solidaridad global que movilice voluntades e incluso recursos por el bien común. Y ya para ir cerrando, si bien la muerte está en el título del estudio y de este seminario que nos reúne, ella nos ha permitido hablar y reflexionar sobre la vida misma. A su vez, como todas las cosas buenas, nos deja con ganas de más este estudio. Todas las conclusiones son valorables en sí mismas porque reflejan el sentir de muchas personas, pero tampoco podemos creer que finalmente hemos hallado una respuesta. Es necesario entonces, y aquí la invitación para todos, es que sigamos dialogando, investigando e impulsando conversaciones en torno a la muerte. Así como Sócrates decía que la muerte puede ser la más grande de todas las bendiciones humanas, aquí otra invitación, quizás podríamos también cambiar el paradigma y no hablar solamente del fin de la vida, y hablar también de la culminación de la vida. Quizás así la dignidad nos parecería una obviedad. Con eso cierro y les doy nuevamente las gracias por el espacio y valorar inmensamente la convocatoria a una sociedad civil, a la ciudadanía, para hablar de lo que a todos nos une sin lugar a dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Muy interesante esta perspectiva de un filósofo, pero que además ha estado totalmente comprometido en este tema. Bueno, desde el derecho, ¿qué opinan? Y para eso agradecemos la participación de María Isabel Cornejo, que es licenciada en Ciencias Jurídicas Sociales de la Chile, doctora de Derecho en la Universidad de Chile, y ha sido profesora de Bioética y Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y de la Diego Portales, y ha trabajado en el Centro en Bioética en Monterrey y en el Centro de Excelencia Jean Monnet en la Universidad de Perugia. Agradecemos mucho la participación de María Isabel y por favor le damos la palabra. Bien. Muchas gracias por la invitación a los organizadores. En primer lugar, me han otorgado 7 minutos, así que los voy a utilizar. Espero sin pasarme. Bueno, resulta, como ya han dicho todos los panelistas, muy pertinente hablar de muerte, más aún en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Y se me ha solicitado tratar el tema desde la perspectiva jurídica y en relación con los aspectos normativos de un estudio comunitario que se realizó en la universidad con respecto a este tema. Las principales preocupaciones de la comunidad recabadas en estos estudios, a mi entender, son principalmente 3. La primera, existe consenso en que el Estado se haga cargo de acompañar emocional y económicamente a los enfermos y sus familias en cuanto a los costos que las enfermedades terminales significan. Existe también, en segundo punto, una preocupación. ¿Se me escucha? Ya. Bueno, dije, la primera cuestión que a la comunidad le importa en el estudio que realizó la universidad, al cual se refirió Catalina Valenzuela en su momento, es que el acompañamiento emocional y económico, ¿ya? Para aquellos que están padeciendo enfermedades terminales y para sus familias, para sus cuidadores. Otro segundo aspecto del cual me percaté es que ellos han problematizado la falta de especialistas, como por ejemplo geriatras, y se espera que el Estado se prepare para afrontar los costos que las familias no pueden solventar. Y el último punto que pude recabar como preocupación primordial de la comunidad es que existe un sentir de que la legislación no se condice con los deseos de los ciudadanos en orden a que exista la posibilidad de acceder a la eutanasia, es decir, a una construcción más amplia de la concepción de muerte digna, que privilegie la pluralidad moral de las preferencias ciudadanas en cuanto a las decisiones del buen morir. Respecto a los 2 primeros puntos, considero que se trata de cuestiones más bien políticas, en el sentido que los deseos de amparo estatal pueden ser abordadas a través de políticas públicas o bien a través de un Estado subsidiario en que la salud sea un derecho social en el cual los ciudadanos se vean contenidos cuando la enfermedad y la desgracia asomen.
La solución para este último deseo no es más ni menos que escoger gobernantes con proyectos políticos que se hagan cargo de este sentir ciudadano. Ahora bien, respecto de los aspectos jurídicos propiamente tal, debo decir que la muerte digna se establece en nuestro ordenamiento jurídico de acuerdo a un determinado cuerpo normativo, entre ellos la más reciente, la Ley 20.584, sancionada en el año 2012, donde se trata expresamente este concepto. La Ley 20.584 se encuentra en plena concordancia con el ordenamiento jurídico nacional en su totalidad en la interpretación de lo que se considera muerte digna. Muerte digna es un constructo cultural, por supuesto también jurídico, desde que lo jurídico también es cultural, poroso, cuyo contenido depende de los contornos jurídicos que se le permitan al ciudadano dentro de un espectro que va desde los cuidados paliativos garantizados hasta la eutanasia activa y el auxilio al suicidio, para que el ciudadano pueda ejercer dentro de este contorno su autonomía. En este contexto, muerte digna, actualmente nuestra legislación no es homologable a eutanasia ni a suicidio asistido. Así quedó establecida en la historia fidedigna del establecimiento de esta ley. También se deben integrar, por cierto, junto a esta ley, la Constitución Política de la República, específicamente en el capítulo 3 de los derechos y deberes de las personas, el artículo 19, número 1, que señala que el derecho a la vida y a la integridad psíquica y física de las personas. El derecho penal, por su parte, tipifica como conducta antijurídica el auxilio al suicidio, y si bien la voz eutanasia presenta distintos alcances, en su genuino sentido se considera como auxilio médico, que se ayuda a una persona en el proceso agónico de muerte. La eutanasia activa es una situación típica y antijurídica desde el punto de vista penal, que importa actos positivos encaminados a producir la muerte de una persona, lo que constituye un homicidio. El contenido que se le otorga al derecho a morir con dignidad en la Ley 20.584 está dado por una especie de medidas que no atrasan ni aceleran el proceso de muerte de una persona, sino más bien acompañan al enfermo y a su familia en el proceso de morir, en lo que se denomina cuidados paliativos del paciente terminal, a fin de otorgarle una mejor calidad de vida hasta el momento de su muerte. A través de un equipo multidisciplinario se consideran medidas de mitigación del dolor y de acompañamiento psicológico y espiritual. Esto está consagrado en el artículo 3 de la 20.584. Entonces, la ley en comento permite a su vez otorgar al paciente el alta voluntaria y la limitación del esfuerzo terapéutico, dejando de lado medidas desproporcionadas y o extraordinarias. Voy a leer una parte del artículo 16 de la ley 20.584, para quienes no están familiarizados con ello. El artículo 16 señala: las personas que fuere informada de su estado de salud terminal, tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier tratamiento que tenga como efecto prolongar artificialmente su vida, sin perjuicio de mantener las medidas de soporte ordinario. En ningún caso, el rechazo de tratamiento podrá implicar como objetivo la aceleración artificial del proceso de muerte. O sea, en este inciso final queda fehacientemente constatado que no da lugar esta muerte digna a la posibilidad de una eutanasia activa. Por supuesto, este artículo y su redacción ha traído al mundo jurídico bastantes problemas, que por el tiempo no los voy a abordar. Finalmente, ante la necesidad de que se respeten los derechos de los pacientes en cuanto a cómo se desea morir, un instrumento indispensable a pensar en futuras legislaciones son sin duda las voluntades, directivas anticipadas o mal denominadas testamentos vitales, por una mala traducción del anglicismo living wills, en que las directivas o directrices o voluntades anticipadas son una manifestación de voluntad de una persona capaz, la cual dispone que ante el evento de padecer una enfermedad irreversible, terminal o incurable, y no estando en condiciones de expresar su voluntad, se mantenga su última declaración en torno a mantener o suprimir determinados tipos de tratamientos médicos, dando cumplimiento a ciertas formalidades legales. Parece ser
que el clamor de la ciudadanía es a ampliar los contornos de autonomía, dando así una nueva resignificación a la concepción de derecho a morir con dignidad. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Yo creo que es muy interesante el aporte. Y a mí me llamó la atención en estos diálogos ciudadanos en que la ciudadanía tenía perfectamente clara la distinción entre la legitimidad de sus deseos de una muerte digna y la legalidad del acto. Yo creo que precisamente solicitaba a los legisladores mayor diligencia o urgencia en definir este tema. Yo creo que realmente es importante destacar esta conciencia que tiene la gente de este problema. Bueno, tenemos también la participación de el doctor Álvaro Ramis, doctor en teología, actualmente rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y que nos va a dar una mirada precisamente desde su disciplina, la teología. Muchas gracias, Álvaro, por haber aceptado nuestra invitación y por participar aquí con nosotros. Muchas gracias. Creo que el debate que hoy día estamos desarrollando es tremendamente importante para la ciudadanía y de enorme también trascendencia en el momento en que se busca también algún cambio legal en la legislación nacional al respecto. Voy a ver si puedo poner la presentación. Creo que es esta, ¿no? ¿Dónde la puedo abrir? ¿Esta es? No. Ahí. Aquí. No, no. Está. Bueno, si no resulta el poner el PPT. Habías compartido tu pantalla, parece, Álvaro, pero no se veía la presentación. Ya, pero no sé dónde está la presentación. Ah, aquí está, ya, esa. Ahí está. Usted entonces me la va pasando para hacerlo más fácil. Voy a hablar en torno a algunos argumentos que tienen una base teológica, filosófica. Pasemos a la primera lámina. Principalmente, ¿qué puede uno considerar una buena muerte desde un ámbito compartido intersubjetivamente? Desde la praxis médica, los textos legales, la filosofía moral, podemos definirla en base a tres características: una voluntad clara del paciente, una irreversibilidad de la enfermedad con consiguiente falta de alternativa, y un sufrimiento psicofísico o las dos características insoportables. Esto ha constituido ciertos marcos de referencia respecto a las condiciones que deberían responderse respecto a una capacidad de tolerancia a la muerte. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. La teología cristiana ha tenido una larga complejidad respecto a este problema. Por un lado, hay un amplio consenso que si está permitida y recomendada la llamada eutanasia pasiva, y si se rechaza el encarnizamiento terapéutico, la distanasia, el gran desacuerdo o el punto crítico que representa la mayoría de las tradiciones cristianas y religiosas en algunos ámbitos, en otras tradiciones también, es la eutanasia activa. ¿Cuál sería la diferencia que existiría entre retirar un tubo o inyectar una droga mortal? ¿Qué diferencia existiría entre una omisión y una acción? Este tema ha sembrado, digamos, ríos de tinta en la tradición teológica y ha generado una serie de elementos que obligan a pensar, bueno, ¿por qué existe esta distinción y por qué debería asumirse que existe esta tensión en la tradición religiosa? Pasamos a la siguiente lámina. La mayoría de las tradiciones religiosas se fundan en una mirada de fines, ¿ya? Una teleología, unos propósitos, unos fines.
para los cuales existe un objeto, ¿ya? El gran peligro en este marco es lo que llamamos el maximalismo agatológico, es decir, que una concepción particular del bien se considere posible de imponer o de maximizar o de universalizar. ¿Ya? De ahí que vendría una serie de principios que serían impositivos. Si Dios lo quiere, es bueno. Si es bueno, porque Dios lo quiere. Y por lo tanto, lo que manda Dios es lo que debo aceptar, y la mediación de las iglesias como aquellas que deben decir lo que está bien y lo que está mal. Por lo tanto, una tradición que tiende a la heteronomía. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Esa tradición, para dar solo un ejemplo, se condensa, por ejemplo, en la declaración del Concilio Vaticano II Gaudium et Spes, el número 27, donde se refiere al tema de la eutanasia en estos términos. Dice, estos homicidios son en sí mismos infamantes, degradan la civilización humana, deshonran más a sus autores que a sus víctimas y son contrarios al honor debido al Creador. ¿Por qué este rechazo? Pasamos a la siguiente lámina. ¿Cuál es la racionalidad de esta lógica, ¿no? Principalmente porque hay un problema que tiene que ver con una dificultad de poder entender o de asumir ciertos cambios en las ideas de libertad. Se considera como fundamento o como premisa que la vida humana es un don de Dios y por lo tanto es indisponible, pero también es cierto que esta vida, por la misma voluntad de Dios, estaría humana y por lo tanto confiada en nuestra responsabilidad. Esto genera una aporía, una tensión que es difícil de resolver. Y más aún si las creencias no pueden ser impuestas y universalizables a toda la población. Pasamos a la siguiente lámina. Y finalmente, entonces, la práctica queda atenazada en algunas soluciones que son más bien de procedimiento, ¿ya? La más común es lo que señala la doctrina atomista del doble efecto. Si una acción se sigue un inevitable efecto malo, este puede tolerarse en función de un buen fin. Entonces se trata en la práctica clínica de establecer algún resquicio para poder solventar los problemas prácticos, pero la racionalidad de fondo no queda alterada, ¿ya? Es decir, se trata de arreglar una dinámica, un dilema, tratando de encontrar alguna solución bajo este tipo de soluciones que son indirectas. Pasamos a la siguiente lámina. Desde una perspectiva deontológica, que es la que ha ido construyendo la modernidad, lo que se busca es una máxima universalizable, es decir, que se funde en aquellos, en que todos los afectados puedan dar su equisencia, ¿ya? A partir de un principio que sea moralmente obligatorio. Pasamos a la siguiente lámina. Esta lógica deontológica por eso está en una tradición kantiana que llamamos, digamos, que se basa en la idea de la dignidad, que está fundada en una racionalidad, ¿no? Que se basa a su vez en la capacidad de las personas de otorgarnos a nosotros mismos nuestra propia ley, es decir, el principio de autonomía moral. Pasamos a la siguiente lámina. Estos principios de autonomía y heteronomía moral siguen estando en contradicción entre la tradición religiosa católica, protestante, y la tradición de la modernidad, que considera, en la visión kantiana, por decirlo de alguna manera, que resume muy bien otras visiones, pero que sintetiza esta aproximación, la idea de que hay una dignidad humana que es universal, que se basa en la distinción entre aquello que tiene precio y aquello que tiene un valor inherente y no posible de tener algún equivalente. Y eso es una dignidad universal. Pasamos a la siguiente lámina. En la tradición religiosa, por decirlo así, la dignidad no es necesariamente universal, es más bien una conquista, lo que llamamos una dignidad de los antiguos, es decir, es una virtud, y eso solo lo adquieren algunos que son posibles de tener esa dignidad, y por lo tanto es algo que se adquiere por un efecto, ¿no? Viene a ser la santidad, viene a ser la iluminación, o viene a ser la virtud que algunos logran tener y por lo tanto a reconocer. Otras personas no lo logran, por eso no logran tener esa dignidad inherente. Pasamos a la siguiente lámina. Lo que llamamos
la dignidad de los modernos es universal porque no está ligada a ningún efecto de nuestra propia voluntad. Es simplemente el efecto de ser dignos de respeto como señores y señoras de nosotros mismos. Es una dignidad que está, por lo tanto, basada en ser sujetos autónomos, legisladores de nuestra propia legislación moral. Pasamos a la siguiente. El teólogo Hans King, que es el que ha tematizado recientemente este problema de la discusión entre autonomía moral y heteronomía moral, ha publicado en 2015 un texto que se llama Una muerte feliz, donde señala lo siguiente, y lo voy a leer textualmente, donde trata de romper esta distinción entre estas dos visiones. Dice: nadie va a hacerme creer que por la voluntad de Dios tenga yo que aceptar finalmente una vida en un nivel vegetativo. Y precisamente como cristiano que soy, tampoco quiero que se les haga creer eso a otras personas afectadas. Justamente porque creo en la vida eterna, dice Hans King, tengo el derecho de decidir cuándo morir. Porque un Dios que impide al hombre poner fin a su vida cuando solo le ofrece cargar el tiempo restante con pesos insoportables, no sería un Dios amigo del hombre. Pasamos a la siguiente. Hans King continúa y dice: si todos tenemos una responsabilidad sobre nuestra vida, ¿por qué habría de cesar esta con la última fase? En tanto que cristiano, hago un llamamiento en favor de cada cual para decidir responsablemente el momento y la forma de su muerte. Con la libertad, Dios ha confiado a los hombres el derecho a la plena autonomía. Autonomía que no equivale a arbitrariedad, sino a decisión de conciencia. Esta autonomía incluye además la responsabilidad propia y a la vez con los demás. Y bajo el principio tradicional, en caso de duda, a favor de la vida y de la conciencia. Pasamos a la siguiente. Otro teólogo francés, dominico Jacques Poyer, señala como síntesis del debate lo siguiente: la eutanasia voluntaria no es una elección entre la vida y la muerte, sino la elección de dos maneras de morir. Por lo tanto, no solo los profesionales han de intervenir en el debate, sino la totalidad de la sociedad. Y ahí nos instala en el debate que hoy día tenemos, ¿no? Es un problema público que se debe resolver a partir de una deliberación pública, donde la ciudadanía es fundamental a la hora de poder establecer los criterios definitivos. Y finalmente la última lámina es un texto más largo, yo no lo quiero leer entero, pero solamente para recordar que esta intuición ya estaba al inicio de ciertos procesos de construcción de una modernidad distinta que se basaba en una tradición humanística, ¿no? El Santo Tomás Moro, santo en la tradición católica, patrono de la política, en el texto Utopía, célebremente conocido, en 1516, señala lo siguiente: ya dije que los habitantes de Utopía se esmeran en la atención a los enfermos. No escatiman nada que pueda contribuir a su curación, trátese de medicinas o de alimentos. Consuelan a los enfermos incurables, visitándolos con frecuencia, charlando con ellos, prestándoles, en fin, toda clase de cuidados. Pero cuando estos males incurables se añaden sufrimientos atroces, entonces los magistrados y los sacerdotes se presentan al paciente para exhortarle. Tratan de hacerle ver que está ya privado de los bienes y funciones vitales, que está sobreviviendo a su propia muerte, que es una carga para sí mismo y para los demás. Es inútil, por tanto, obstinarse en dejarse devorar por más tiempo por el mal y la infección que le corroe. Y puesto que la vida es un puro tormento, no debe dudar en aceptar la muerte. Armado de esperanza, debe abandonar esta vida cruel como se huye de una prisión o del suplicio. Que no dude, en fin, de liberarse a sí mismo o permitir que le liberen a otros. Será una muestra de sabiduría seguir estos consejos, ya que la muerte no le apartará de las dulzuras de la vida, sino del suplicio. Siguiendo los consejos de los sacerdotes, como intérpretes de la divinidad, realizan incluso una obra piadosa y santa. Los que se dejan convencer ponen fin a sus días dejando de comer, o se les da un soporífero muriendo sin darse cuenta de ello. Pero no eliminan a nadie contra su voluntad, y por ello le privan de los cuidados que le venían dispensando. Este tipo de eutanasia se considera una muerte honorable. Esto lo dice en 1516. Yo creo que si esa intuición, ¿no?, en un santo de la Iglesia Católica fue posible de desarrollar, yo creo que hoy día la sociedad está más que preparada para dar este debate. Muchas gracias.
Muchas gracias, Álvaro. Muy interesante aporte. Sin duda que en un país con una mayoría creyente, y así se expresó también en los diálogos ciudadanos, el tema de ser creyente es muy importante en la formulación de los planteamientos de la mayoría de los que allí participan o de una buena parte de ellos. Sin embargo, a pesar de plantearlo en torno a sus creencias, hay una aceptación de la autonomía y el plantearse que el morir tiene que ser permitido. Yo creo que esto es una doble conversación muy interesante y que tenemos que incluir también en todas nuestras reflexiones. Desde el punto de vista de la ética médica, un experto de renombre, el doctor Miguel Cotouz, nos va a plantear, y lo plantea muy claramente en su libro Comienzo y Final del Cuerpo Humano, desde la bioética, donde ejemplifica todas las formas en que se plantea este buen morir, con ejemplos que han sido divulgados y conocidos internacionalmente. La experiencia de Miguel es muy importante y escuchamos. Gracias, Hernán. Yo empiezo por discrepar. No soy experto porque no pueden haber expertos en ciencia política o de bioética. Si fuéramos expertos seríamos dogmáticos y eso no nos sirve. Segundo, yo le cambié el título a mi presentación porque no me gusta esto de hablar de dignidad y bien morir, porque cada uno tiene su concepto de qué se trata. Simplemente le puse apuntes al debate sobre eutanasia médica. Aunque, perdonen que lea, no es mi costumbre, pero tampoco tengo la costumbre de hablarle a una pantalla y de ser muy malo en términos técnicos para ir adaptándome a la situación. Aun cuando me corresponde comentar los aspectos valóricos, morales y filosóficos del tema que nos ocupa, voy a hacer algunas observaciones de paso sobre otros aspectos en debate. El recurso al valor intrínseco de la vida o la dignidad en el morir son conceptos ambiguos que no se pueden imponer sobre la voluntad del paciente, por lo cual insistiría que los aspectos filosóficos están bien en la discusión académica, pero no en el presente contexto. Tampoco corresponde mucho discutir aquí sobre lo valórico, pues los únicos valores que son indiscutibles y de respetar son los del afectado. La sociedad debe aprender que el natural repudio a la muerte provocada, que todos compartimos, debe ceder ante personas cuya vida es de padecimiento insoportable, tal como hemos aprendido que el suicidio no es pecado ni es ilegal, sino una penosa realidad existencial. El uso del término enfermo terminal es impropio e impreciso, a reemplazar por enfermo crítico, para evitar el lenguaje de película donde se pregunta ¿cuánto tiempo me queda, doctor?, pero que en realidad clínica no tiene respuesta ni precisa ni aproximada, a menos que se trate de un paciente en agonía. En la actual pandemia tenemos que lamentar que pacientes que estaban en proceso de mejoría bruscamente se descomponen y fallecen, mientras otros dependientes de respiración asistida y con mal pronóstico salen adelante y curan. Igualmente más adecuado referirse al paciente crítico en relación con muerte voluntaria y eutanasia, pero también considerando que hay situaciones de discapacidad y sufrimiento intolerable y desesperanzado, pero que no siendo terminales pueden llevar a desear la pronta muerte. Personas tetraplégicas, pacientes aquejados de enfermedades neurológicas progresivas, como la esclerosis lateral amiotrófica, LELA, o esclerosis múltiple. El caso relatado en nuestro documento de un paciente parapléjico que lleva 60 años postrado demuestra dos cosas: que en nuestro país faltan programas estatales de cuidado y rehabilitación para hacer más llevadera una existencia con discapacidad severa. La necesidad del rol del Estado está claramente planteada por ustedes, los que participaron en los seminarios, en el punto 4 del documento, del acompañamiento de ancianos y sus cuidadores voluntarios
tiene que ser abordado por la legislación. En cuanto a soporte económico para enfermedades críticas y tratamientos prolongados, debiera estar cubierta por la Ley 20.850, conocida como Ley Ricaurte Soto, y que formalmente, comillas, crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo, cierro comillas. La ley tiene muchísimos defectos y es necesario reformarla, pero para que cumpla con el objetivo para el cual fue creada. La idea de la aplicabilidad de la eutanasia a toda la población sin distinción, que también aparece en el documento, es un desacierto que no se debe ni discutir ni plantear porque hace que el tema se vuelva intratable. Hay que recordar que estamos hablando de eutanasia médica, es decir, situaciones de sufrimiento corporal intolerable que la medicina es incapaz de mitigar y en que una eventual ley siempre tiene que ser aplicada caso a caso. El documento habla de decisiones médicas que no son planteadas al paciente. Eso no solo es mala medicina, es una falta de la ética médica inaceptable al desconocer la autonomía participativa del paciente. Debe tenderse a una sola interpretación de eutanasia. Si tiene por objetivo terminar una vida con sufrimientos intolerables y que no pueden ser paliados, la eutanasia requerirá de ser siempre voluntaria, siempre activa, porque una eutanasia pasiva por suspensión de tratamientos o soportes prolonga el sufrimiento de forma impropia. La autonomía del paciente no tiene más que una interpretación. Si la ética y la ley facultan el rechazo al tratamiento por decisión autónoma del paciente, no es comprensible que su autonomía sea coartada cuando voluntariamente solicita eutanasia. Muy comentados puntos de renunciar a un respirador artificial ante la necesidad de alguien más joven, que recién hemos vivido, podría complicarse si nos atenemos al artículo 14 de Ley 20.584, que es la misma del artículo 16 que ya nombró la doctora en Derecho. Y que dice, en ningún caso, es el final del artículo, en ningún caso el rechazo a tratamientos podrá tener como objetivo la aceleración artificial de la muerte, la realización de prácticas eutanásicas o el auxilio al suicidio. Esta frase, que se repite en el artículo 16 verbalmente, y atenta contra la voluntad autónoma del paciente, por lo que se debe proponer la eliminación del derecho que el legislador se arroga de decidir cuándo el paciente puede ejercer su autonomía y cuándo no. Gracias por la música. Creo que hay acuerdo entre todos los participantes de este estudio que el sufrimiento intolerable de la medicina es incapaz de paliar. Ha de llegar, ojalá más temprano que tarde, a la posibilidad de ayudar a morir a quien justificadamente lo pide. Una posibilidad que no solo se deba ejercer ilegalmente, como ahora, sino de acuerdo a situaciones claramente establecidas en una ley más tolerante que la actual prohibición de absoluta, a diferencia que ya mencionó el doctor Sandoval, entre legitimidad y legalidad. Esta ley es de la mayor importancia para los adultos mayores, pero también debe ser válida para enfermos crónicos y discapacitados severos, cuya condición médica les provoca sufrimientos intolerables o insoportables. Insisto, para terminar, que estamos hablando de sufrimientos corporales no porque no existan los padecimientos psíquicos, sino porque esos son de muy difícil evaluación y siempre ponen en cuestión el criterio o el discernimiento que pueda tener el paciente a solicitar. En cambio, los sufrimientos corporales son claramente objetivables, son reconocibles por la medicina, son evidentemente, cuando son insoportables, no posibles de paliar, de manera que esta distinción que se trata de hacer, no eutanasia, pero sí medicina paliativa, no tiene razón de ser. Si la medicina paliativa está y ejerce sus funciones adecuadamente y es accesible, magnífico. Pero estamos hablando de los pacientes que no han podido someterse a una medicina paliativa, por lo tanto siguen sufriendo y solicitan entonces la eutanasia que espero
se vaya a legalizar en algún momento pronto. Gracias. Muchas gracias, doctor Cotou. Es muy importante y surge nuevamente esta distinción que hace la comunidad entre legitimidad y legalidad. Y precisamente a partir de esta distinción, considerando legítimo que haya mecanismos que permitan acelerar la muerte cuando las personas en plena voluntad así lo requieren, a partir de lo que señalaba el doctor Cotou, de un sufrimiento físico insoportable o una discapacidad. Una de las cosas que señalaban es que existe la urgencia y solicitaba a la comunidad de que esta ley sea efectiva y que realmente pueda ejercerse el derecho. Siendo legítimo, no es legal. Por lo tanto, claro, eso inhibe el demandarlo o el realizarlo. Y por eso le preguntamos al diputado Mirosevic, cientista político de la Universidad Central, cómo va y cuál es la percepción que él tiene de lo conversado en las comunidades sobre la plena conciencia y la deliberación que se produce cuando se da la oportunidad de que se hable de estos temas, cómo hay una gran claridad y madurez por parte de la comunidad en considerar que este es un tema que nos concierne profundamente y que exige que haya un marco legal para que se ejerza como un derecho. Vlado, por favor. Aquí. Súper. Adelante. Gracias, doctor Sandoval, y a la universidad también por la invitación. A quienes también nos acompañan en el panel, he escuchado atentamente las presentaciones. No estaba con cámara porque tuve la dificultad con el computador y el celular, pero he podido escuchar todas las presentaciones y particularmente la primera, la de Catalina, a propósito de los resultados de este estudio. Me gustaría decir que es bastante coherente con lo que yo he escuchado a nivel general. Cuando partimos con este proyecto en 2014, fue uno de los primeros proyectos que yo presenté llegando al Congreso. Quiero decir de que no teníamos la claridad, aquellos que presentamos el proyecto, de que esto tuviese un consenso mayoritario en la sociedad chilena. Ese era otro Chile, siendo bastante sincero. Creo que desde ese momento hasta ahora ha habido un gran cambio, probablemente de ser uno de los países más conservadores de América Latina. Hoy día en estos temas estamos bastante más a la vanguardia y yo diría que hay un claro quiebre, un antes y un después en la ley de interrupción del embarazo en 3 causales. Ahí me parece que hay un cambio desde ahí en adelante muy nítido en términos de entender la libertad individual de otra manera en Chile. Pero inicialmente no teníamos esa conciencia. Lo que muestra este estudio, en cambio, me parece que es coherente con lo que me ha tocado ver, con las reacciones que me ha tocado ver desde después que este proyecto se puso en tabla y en discusión en el Congreso. Voy a responder la pregunta de en qué está el proyecto, pero antes me gustaría partir contando cuál fue la inspiración original. Aquellos que trabajamos en la redacción del proyecto pensábamos que se trata de un derecho fundamental, y por derecho fundamental entendemos que hay un espacio de soberanía individual en donde el Estado o la sociedad o quien sea, las iglesias, no tienen derecho a intervenir legítimamente en este espacio de soberanía individual, sobre ciertas decisiones. Y ahí nos basamos particularmente en un autor, que John Stuart Mill. Hay un libro muy bonito, un manifiesto que se llama Ensayo sobre la libertad. Me gustaría leer solo 2 párrafos porque creo que demuestran completamente de qué estamos hablando sobre esto. Dice: el único objeto que autoriza a los hombres, individual o colectivamente, a turbar la libertad de acción de cualquiera de sus semejantes es la propia defensa. La única razón legítima para usar de la fuerza contra un miembro de una comunidad civilizada es la que impidiere perjudicar a otros. Pero el bien de ese individuo, sea físico, sea moral, no es razón suficiente. Luego el autor dice en otro párrafo: para que esta coacción fuese justificable, sería necesario que la conducta de este hombre tuviese por objeto el perjudicar a otro. Para aquello que no le atañe más que a él, su independencia es de hecho absoluta.
sobre sí mismo, sobre su cuerpo, sobre su espíritu, el individuo es soberano. Yo diría que en esos dos párrafos de este maravilloso manifiesto en favor de la libertad individual, Stuart Mill resume muy bien lo que hemos querido expresar en este proyecto y fue claramente nuestra inspiración original. Es decir, si bien en la Constitución, y lo mencionaba Isabel, está el derecho a la vida, no creemos de que ese derecho sea una obligación. Y por lo tanto, el corazón de este proyecto es respetar la voluntad individual. Y yo personalmente no creo que haya posibilidad alguna de una muerte digna sin el derecho a decidir. Y no estoy diciendo que no haya posibilidad alguna de muerte digna sin eutanasia. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no hay posibilidad de muerte digna sin respetar la voluntad del paciente. Y esa voluntad puede ser tanto por la eutanasia directa o puede ser por otro camino. Bueno, el proyecto también tenía una inspiración en el Estado laico, en el entendido de que no nos parece legítimo que en una sociedad democrática como la nuestra, una creencia particular que es legítima, que cada uno pueda profesar, no se transforme a través de la ley en una imposición al resto, a la totalidad. Por el contrario, como dije, el Estado no tiene derecho a intervenir en un cierto espacio decisional de soberanía individual, que en este caso me parece que es un ejemplo muy nítido de aquello. Finalmente, cuando presentamos este proyecto, yo quiero aquí hacer una mención al rol de la comunidad médica. Sentimos, porque en otros países fue así cuando se dio el debate, que podía venir de parte de los médicos una reacción no muy positiva, pero quiero decirlo que lo escuché desde el primer minuto del colegio médico y también así se ha ido repitiendo. Hay una conciencia creciente de que esta es una discusión de la sociedad y por lo tanto la medicina y la comunidad médica tiene por supuesto un rol importante, pero ellos entienden que no son quienes tienen que dar la última palabra. Yo eso lo escuché desde el colegio médico, la primera vez que tuvimos un debate sobre esto, y luego lo he seguido escuchando de manera creciente. Es decir, esta tutela de la medicina ha ido variando, creo que efectivamente así fue, ha sido como tradición, pero creo que hoy hay una conciencia y hay una tendencia distinta hacia un cambio positivo que creo que hay que valorarlo. El proyecto, bueno, no sé si vale la pena hablar específicamente de cuáles son las causales, quizás alguien lo voy a decir muy rápidamente, por si alguien no lo conoce. La primera causal es una enfermedad terminal o crítica, como dice el doctor Cotó, es decir, que está próximo a la muerte ese paciente y donde la ciencia médica ya llegó a su límite, no puede ofrecer una curación. Segundo, una enfermedad no necesariamente crítica o terminal, pero sí dolorosa. La tercera es sufrimiento psíquico, y esto fue un gran debate en la Comisión de Salud, porque si se incorporaba o no. Varios especialistas dijeron de que efectivamente es mucho más difícil de medir, como decía el doctor Kotov, pero sin embargo muchos especialistas nos dijeron es inseparable. No puede haber una ley que los deje fuera. Y mirando la experiencia internacional, la verdad es que la mayoría lo considera. Y ahí está el caso emblemático de la película que inspiró de un caso real en España, ¿no es cierto?, Mar Adentro. Efectivamente no hay sufrimiento físico, pero sí hay un sufrimiento psíquico asociado a un estado de imposibilidad de moverse, ¿no es cierto? Por lo tanto, logramos aprobar incluso esa tercera causal que yo pensé que en un minuto esto se podía caer, pero finalmente se logró aprobar en la Comisión de Salud. Luego hay ciertos requisitos, uno de ellos tiene que ver con el buen uso de las facultades mentales, esto es algo muy importante. Obviamente hay que cerrar cualquier posibilidad de que la legislación se utilice como un abuso frente a personas que no estén pidiendo la voluntad de la eutanasia, sin embargo se le aplica igual. Por lo tanto, es muy importante la determinación de que esté ese paciente en buen uso de sus facultades mentales. Luego una discusión sobre la edad del paciente que tendría derecho a acceder a solicitar esta eutanasia. Inicialmente el proyecto consideraba 18 años, pero como he dicho, ese proyecto respondía a un contexto cultural distinto al actual, y nosotros fijamos 18 años originalmente. Luego de eso presentamos indicaciones para mejorar el proyecto y logramos que se aprobara en la edad de 14 años en adelante. Aquí también hay distintas experiencias internacionales, pero al menos 14 nos pareció que
que había que considerarlo. Es absolutamente discutible fijar ese estándar y por qué no 13 y por qué no incluso menor, pero es lo que logramos como consenso político en la Comisión de Salud. Bueno, también establecimos que parte del procedimiento médico establezca una segunda opinión, no solamente el médico tratante, sino que tiene que haber también una opinión, una segunda opinión, en fin. ¿En qué está la ley actualmente? Para no profundizar más en detalles del proyecto, que me imagino la mayoría lo conoce ya. La ley fue aprobada en la Comisión de Salud, es lo más difícil, sinceramente. La Comisión de Salud lo aprobó en general y en particular, y ahora está a la espera de que sea votado en la sala, por el Pleno de la Cámara de Diputados. Lamentablemente, el 18 de octubre postergó la discusión de este proyecto y ahora la pandemia me parece que también, y esto, bueno, es una opinión, se podrá discutir, no sé qué opinan ustedes, sería interesante escuchar, que también posterga probablemente la votación inmediata de este proyecto hasta nuevo aviso. Pero, como digo, el proyecto está despachado de la comisión y basta con que el presidente de la Cámara lo ponga en tabla y el proyecto puede ser votado. El Senado no va a ser fácil, pero he tenido varias conversaciones con senadores y la verdad es que hay bastante consenso y bastante conciencia de que la sociedad chilena, en una amplia mayoría, entre 70 y 80% según la encuesta que uno mire, apoya un proyecto como este. Pero bueno, el Senado va a ser, por supuesto, un asunto en sí mismo. No tengo fe, pero creo que va a ser difícil de todas maneras esa discusión, ¿no? Fácil no va a ser, eso lo puedo garantizar. Eso es por mi parte, doctor Sandoval, y bueno, dispuesto a recibir opiniones o comentarios. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, diputado, y agradecemos la participación de todos y cada uno de ustedes. Tenemos un pequeño espacio de preguntas. Hay una primera pregunta que tiene componentes jurídicos, éticos, filosóficos y también teológicos, y que yo le pregunto primero a María Isabel, pero cualquiera puede tomar parte de la respuesta. ¿Qué requisitos debiera cumplir la manifestación de la voluntad para que sea respetada por los familiares y especialmente por los médicos? ¿Puede uno cambiar de opinión ante la inminencia de la muerte? Por supuesto, o sea, si se trata de una persona capaz, primero que todo habría que distinguir si se trata de un menor de edad, un menor de 18 años, o si se trata de un menor adulto, o de un infante o un impúber, o de un mayor de edad, ¿verdad? Si se trata de una persona mayor de edad, tiene todas las competencias, por lo tanto se debe estar a su voluntad, siempre y cuando se enmarque dentro de lo que es el artículo 14 y el artículo 16, si se trata de un rechazo a un tratamiento médico, no podrá acelerar el proceso natural de la muerte, ¿no es cierto? Tal como lo señaló el profesor Coto y también en mi ponencia anterior. Entonces, respetando el marco jurídico, esa persona puede estarse, digamos, en este caso, a rechazar o no, porque recuerden que no hay un margen en orden a exigir, por ejemplo, una eutanasia activa. No es posible actualmente. Ahora, si se trata de un menor adulto para nuestra legislación debe actuar representado por su representante legal, y son aquellos que, los que están entre los 12 y 14 años hasta los 18, y siempre y cuando se tenga a la vista dos principios fundamentales. Uno es el interés superior de esos niños, y segundo, su derecho a ser oído. ¿Ya? Y en tercer lugar, a los más pequeñitos, a los que son impúberes y a los infantes, a los menores de 7 años y a los menores de 12 y 13 años, son incapaces absolutos ante la ley, por lo tanto, a pesar de que existan esos dos principios que acabo de señalar, el interés superior del niño y el derecho a ser oído, generalmente se está a la voluntad de los padres, siempre y cuando esa voluntad esté dentro del marco jurídico. Ahora, si hay algún tipo de contradicción con lo que señala el equipo médico, generalmente la ley establece, la misma 24.584, que se puede ir esto al comité de ética,
¿ya? En todo caso, el Comité de Ética Clínico no tiene facultades vinculantes. No sé si queda clara la duda desde el punto de vista jurídico. ¿Hay alguno de los participantes que quiera agregar algo a esto o pasamos a otra pregunta? Bien, hay una pregunta dirigida a ver, lado. Sí, doctor, solo agregar que esta fue una discusión que existió en la Comisión de Salud y logramos que se estableciera una... no utilizamos la palabra testamento porque hubo también un debate ahí sobre si es que era apropiado o no, dado que este aplica a cuestiones patrimoniales. Finalmente optamos por otra figura, pero una especie de registro de instrucciones previas en donde yo puedo dejar las instrucciones médicas al equipo que me va a atender en una situación crítica. Esto lo puedo hacer obviamente con anticipación, es completamente respetado, pero también es perfectamente modificable por el propio paciente. El paciente puede decir, yo tengo una nueva voluntad y por lo tanto dejo sin efecto lo que anteriormente establecí. Y en nuestro proyecto, aquí tuvimos un debate también cuando el 2014, si es que aplicaba o no el rol de la familia en este procedimiento. Nosotros llegamos a la conclusión de que no, de que esto es una decisión estrictamente individual y por lo tanto solo el paciente puede tomar la decisión. La familia no tiene directa relación con esto. Y de hecho uno de los requisitos del proyecto es que el médico llegue al convencimiento de que el paciente está tomando esta decisión sin ningún tipo de presión externa. Por lo tanto, excluimos el rol de la familia por lo menos en este proyecto que se debate. Pueden haber opiniones distintas, pero al menos ese es el consenso al cual llegamos en el proyecto. Interesante. Sí, adelante, Isabel. Sí, me gustaría además agregar qué pasa con una tercera posibilidad, porque ya hablamos de las personas competentes o capaces, de los menores adultos y de los incapaces absolutos relativos, de los mal llamados incapaces, ¿verdad? Esa otra discusión. En fin, pero están aquellas personas que están en estado, ¿no es cierto?, vegetativo, de mínima conciencia, o sea, que tienen alguna alteración de conciencia. ¿Qué sucede con ellos? ¿Quiénes deberían decidir? En nuestro ordenamiento jurídico es claro que, por cierto, quien tiene la representación legal. Pero, por ejemplo, en la jurisprudencia comparada se ha discutido, por ejemplo, son casos bien famosos que se utilizan para ilustrar el punto, el caso de Anthony Bland, Nancy Beth Cruzan, Karen Ann Kinlan, Terry Schiavo, etc. Y ahí, en ese aspecto, la jurisprudencia discutió qué es lo que ellos habrían querido, ¿ya? O sea, se trató de dos criterios: utilizar el juicio sustitutivo, que era lo que esa persona hubiese querido si estuviese vivo, cosa que en el caso de que existieran las directivas anticipadas, esperemos que sí, en un futuro no muy lejano, se podría haber solucionado, se podría dar solución a ese tipo de problemática. Y el otro criterio que utilizó la Corte es el del mejor interés. ¿Qué era lo mejor o qué habría sido lo mejor? Y en ese sentido, la reconstitución y los aspectos contextuales de qué implica el mejor interés o el juicio sustitutivo, generalmente lo daban los familiares, los amigos, que eran bastante más subjetivos que haberlo dejado plasmado en una directiva anticipada. Eso. Muchas gracias. Sí. Yo quería dar un ejemplo. Yo viví algunos años en Francia y allá existe una asociación por la dignidad en la muerte, de la cual uno se hace miembro, declara en qué condiciones desearía que ocurra su muerte, y a pesar de que en Francia la eutanasia todavía no es legal, y en qué medida se recibiría o no tratamientos médicos de soporte. Y al asociarse uno paga una cuota y esta sociedad incluso pone los defensores, los abogados que tienen que hacerle presente a las autoridades médicas y judiciales del deseo de la persona y cuál es el límite que tiene la familia de expresarse en torno a estos deseos. Son experiencias interesantes que evidentemente privilegian la autonomía de las personas. Doctor Kotov, le preguntan directamente, ¿cree usted que en Chile se practican eutanasias encubiertas?
obvio. Creo que sí. ¿Puedo fundamentarlo? No, porque es una práctica ilegal y por lo tanto nadie va a contar si lo ha hecho, lo ha pedido, o le han dado o no le han dado la eutanasia. Pero lo que importa en esa pregunta, vuelvo a lo mismo, es la tremenda distancia que hay entre lo legítimo y lo legal. Ahora, lo legítimo y lo legal tampoco se encontraron en la ley del aborto. También quedó un espacio sumamente grande que no se ha resuelto y por lo tanto la ley no ha tenido mayor efecto. Pero quiero señalar una cosa que también lo señalé en un momento en el debate con el diputado Milosevic. Una cosa es la ley y otra cosa es el reglamento. La ley básicamente tendrá que autorizar la eutanasia, poner las condiciones indispensables, pero dejar a un reglamento la manera como se va a llevar a efecto. No podemos hablar de que el médico tratante tiene que pedir una segunda opinión. Eso no es así. Hay un reglamento, tiene que haber un reglamento. Lo hay en Holanda, lo hay en Bélgica, y tiene que pasar por ese reglamento para ser legitimada legalmente la eutanasia. Si un médico la practica sin haber cumplido con el reglamento, es culpable de homicidio. Así que no necesitamos en estos momentos discutir los detalles de un reglamento que tiene que ser muy estricto, muy claro, ¿no? Sino que estamos aquí en el empeño de lograr que por lo menos haya una eutanasia y después que se reglamente. Muchas gracias, Miguel. Y una última pregunta para Álvaro Ramis. ¿Por qué necesariamente la eutanasia sería solo para enfermedad terminal? ¿Me escuchó, Álvaro? No lo oigo. No tiene micrófono. Aló, aló. Ahí sí, ahí me pude sacar el... Efectivamente, la discusión sobre las causales y la tipología de las situaciones requiere determinar, como decía recién el doctor Couto, una serie de condicionantes para facilitar la determinación del procedimiento. Creo que eso requiere, por lo tanto, el respeto fundamental del principio de autonomía, y sobre esa base podríamos dirimir en términos de la legislación futura cuáles serían esas condiciones. Yo no estoy planteando que sea solo en enfermedades que llamemos terminales, sino que justamente delimiten primero la voluntad clara de la persona. En segundo lugar, que existan estas condiciones, ¿no?, que ya estaban en la tradición más antigua de la demanda sobre la eutanasia, que está el sufrimiento insoportable, tanto en razones, y además su insuperabilidad. Creo que esas tres condiciones son las que deberían limar y generar un marco para su propia validación social. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, quedan otras preguntas, hay varias en la línea, pero desafortunadamente cumplimos con el tiempo. Solo me resta agradecer su interesante participación. Este es un tema abierto que no se va a terminar ni siquiera cuando se promulgue la ley, porque después viene todo el trámite de su aplicación y eso va a generar numerosos debates en la sociedad chilena, que en todo caso aparece claramente que está dispuesta a avanzar en este tema y avanzar en forma bastante clara y decidida. Agradezco la participación de todos ustedes y le dejo la palabra al doctor Osvaldo Taza, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de la América. Muchas gracias. Gracias, Hernán. Muy rápidamente, a nombre de la Universidad de las Américas, volver a agradecer vuestra participación a todos los que estuvieron siguiendo con mucha atención, y las personas, las preguntas que hicieron, muy pertinentes. Quiero simplemente cerrar este seminario colocando de relieve la gran tarea que tenemos de construir ciudadanía también en los últimos momentos de la vida.
hacer ciudadanía, un término que tanto se habla ahora, tiene que ver también con los derechos de las personas y los derechos que no son exclusivamente de la vida adulta o de la vida que entendemos el cotidiano, sino que se prueba exactamente en los momentos más duros, más críticos y por lo tanto ahí hay un tema que tenemos que construir, es el derecho a poder tener la opción y el derecho a que las creencias no nos impongan y que no sea expropiado esa voluntad. La frase que mostró Catalina del estudio es muy fuerte. Me expropian, el equipo médico me expropia mi voluntad. Ahí hay un tema en el cual que nos apela, sobre todo a los médicos, a los que trabajamos en salud, a abandonar ese paradigma biomédico, a ceder poder. La ciudadanía es una construcción permanente de ceder poder y por lo tanto hoy día tenemos que confiar en la voluntad de las personas, en la voluntad informada de las personas para que puedan en esos momentos construir su propia muerte plenamente en libertad. Así que muchas gracias, creo que este debate era muy necesario y vamos a tener que seguir conversando y sobre todo involucrando como se ha hecho, y eso es lo que más se valora y agradece, la pluralidad de las voces ciudadanas, colocarla a la vista. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también. Bien, gracias a todos ustedes y bueno, ojalá podamos seguir reflexionando sobre este tema. Gracias por la invitación.